Muy buenas noches, qué gusto, estimados amigos, estar con ustedes este día jueves en este su programa en La Mira. Es un placer estar pues en un nuevo ciclo de estos programas que hemos organizado obviamente para tratarnos durante un mes y como ustedes tienen conocimiento y aquellos que nos están recién viendo pues la dinámica del programa es hablar sobre un tema y lo vamos a tratar durante 3 o 4 semanas, dependiendo de cuántos jueves tenga el mes, dejando el último para como una especie de ingreso, un micrófono libre, no sé cómo llamarlo, para que todas aquellas personas que hayan participado pues también tengan cabida y escuchar sus pormenores, escuchar sus pensamientos en lo que tiene que ver justamente con el tema que hemos dado para este mes. Y bueno, es un gusto pues estar, como les dije amigos, mi nombre es Edison Cadena, desde Quito, Ecuador, y le doy la bienvenida a mi coanfitrión, Henry. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola Edison, muy buenas noches para toda la audiencia de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Bienvenidos a nueva temporada, por llamarlo de alguna manera, en este mes de octubre, donde vamos a tratar acerca de las agresiones al personal de policía y personal de seguridad privada en el cumplimiento de sus funciones. Así que este mes va a estar bien movido, va a haber un tema muy interesante porque las agresiones se están incrementando no solamente en Latinoamérica, sino a nivel de Europa también, donde diríamos que no se debería presentar por aquello de que son del primer mundo, pero sin embargo también tiene un alto porcentaje de agresiones, tanto a policía como a personal de seguridad privada. Así que pues bienvenidos a su programa y esperamos que sea de su completo agrado. Edison. Sí, para indicarles, obviamente, adicional a lo que hemos comentado, ¿no? El programa En la Mira, Casuística en Seguridad, se centra en el razonamiento de casos reales. Para ello vamos a pasar videos que obviamente redundando son reales, basados en principios y estándares nacionales e internacionales de seguridad, junto con las respectivas recomendaciones que nos ayuden a alcanzar la mejora continua. Este programa está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en el área de seguridad o afines, a personal operativo del sector de seguridad, oficiales, guardas, vigilantes, personal que hacen parte del esquema de la seguridad o escoltas, supervisores, operadores de medios tecnológicos, guías caninos, bueno, todo el mundo diverso que existe obviamente en el área de la protección de la seguridad y que con el fin de que tengan una voz, ¿no? Como dijimos hace un rato, hablar sobre este tema y más que nada dar la holgura para dar amplitud justamente sobre ello. La idea, estimados amigos, es que el programa sea claro, directo e informativo, destacando el enfoque de los principios en seguridad, razonamiento imparcial, transmitir experiencias y conocimientos, dar un enfoque de buenas prácticas único en el medio también y que proponga orientaciones a través del análisis de casos, enfatizando en la importancia que tiene la seguridad, que tiene la protección de una manera sencilla y fácil de entender. En ese sentido, pues, estimados amigos, es que nos hemos planteado este reto de seguir adelante con En la Mira, Casuística en Seguridad. Seguimos contigo, Henry. Gracias, Edison. Sí, efectivamente, entonces vamos a tratar este tema bajo algunos conceptos fundamentales que están estandarizados, por ejemplo, en la ISO 18788 de 2015, que es la del Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad. Y vamos a considerar algunos puntos dentro de esa ISO, como es la aplicación de las competencias, considerando las competencias como la capacidad para aplicar los conocimientos y las habilidades para lograr los resultados que se han trazado. Asimismo, vamos a considerar como evento perturbador todo aquel acontecimiento o cambio que interrumpe las actividades operacionales o funciones planificadas, bien sea anticipado o sin anticipar.
¿no? Ahí vamos a ver también dentro de estos videos y con nuestros dos invitados en el día de hoy, podemos mirar si se hace algún tipo de análisis de riesgos con relación a los derechos humanos, que es un tema muy fundamental en esta situación que vamos a manejar en el presente mes, que son las agresiones al personal de policía y al personal de seguridad privada en el cumplimiento de sus funciones. Por ende, los derechos humanos son fundamentales y no se nos puede olvidar que debajo de aquella uniforme que vemos en la calle, de ese uniforme de policía o de ese uniforme de seguridad privada, hay un ser humano que también tiene derechos y también deben ser respetados, al igual que los derechos humanos de cualquier persona. Entonces, en esa medida, vamos pues a presentar a nuestros dos invitados. Edison, entonces voy a iniciar presentando al señor coronel de la Reserva de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Alberto Vargas Rodríguez, experto en procesos de gestión en seguridad pública y privada, consultor acreditado por la Supervigilancia en Colombia, 29 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia, especialista en seguridad pública, especialista en alta gerencia, candidato a maestría en dirección de la gestión pública, curso en seguridad y gobernanza en Suecia, experiencia en gerenciamiento de procesos de seguridad corporativa en el sector de infraestructura estratégica, competencias en asesoramiento a nivel estratégico y operativo del sistema penitenciario y carcelario, jefe de división de seguridad, asesor del despacho de la Procuraduría General de la Nación, entre otros tantos cargos que ocupó a lo largo de sus 29 años de servicio a la Policía Nacional. Mi coronel Vargas, bienvenido. Por favor, habla su micrófono, lo escuchamos unas palabras. Bueno, muy buenas noches para todos, para el anfitrión, para Henry, para Edison, para nuestro otro colega argentino que está a punto también de ser presentado. Un saludo muy caluroso desde Colombia y por supuesto muy dispuestos a dar también nuestras opiniones, a hacer también nuestros comentarios con relación al fenómeno que se va a tratar el día de hoy, que es recurrente, como ustedes bien lo decían al comienzo del programa. El fenómeno es no solamente ya un tema de Latinoamérica, Sudamérica, sino que es un fenómeno mundial, pero con graves consecuencias y además con unos graves problemas puntuales en Colombia y en los países circunvecinos. Gracias. Gracias, mi coronel. Y nuestro siguiente invitado es Roberto Salvador Ontivero, desde Argentina. Roberto es licenciado en seguridad, es diplomado en legítima defensa, tiene formación de perito judicial, diplomado superior en criminología y seguridad ciudadana, es maestrando en policía y gestión de seguridad ciudadana, presidente de la Asociación de Profesionales Graduados de las Ciencias de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, director técnico, asesor y auditor de empresas de seguridad privada, comisario retirado como jefe de inteligencia de drogas peligrosas con 32 años de servicio en Argentina, especialidades como el narcotráfico y antiterrorismo, y capacitado en el FBI, en la DEA y en la CIA, dentro de tantas otras cosas que aparecen en su currículo. Así que, Roberto, bienvenido y muchas gracias por asistir a esta invitación. Gracias, buenas noches a los panelistas, colegas y acompañantes, Edison, Henry, Carlos. Muy buenas noches a la audiencia y bueno, un placer estar acá acompañando y pudiendo dar alguna opinión, poder aportar algo a este tema que nos afecta, como dijo Carlos, no en cada uno de nuestros países, sino que es un problema global. Así que con todo gusto accedí a la invitación y bueno, aquí estoy para debatir con ustedes. Más que debatir, seguramente van a ser más las coincidencias que las inconsistencias. Así que gracias por invitarme y aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Roberto, y bienvenidos a nuestros dos invitados del día de hoy.
Y le damos el paso, sin más preámbulo, a Edison, quien maneja aquí directamente nuestro programa, para que entremos ya en situación, entremos ya en el tema y empecemos a escuchar a nuestros dos invitados, que me imagino que con su experiencia en el tema de policías tuvieron que haber pasado en algún momento por ese tipo de agresiones, si no directamente, por lo menos personas bajo su mando y responsabilidad. Así que pues Edison, estamos en sus manos. Sí, quiero antes de ello, de empezar con el primer video, que obviamente esa es la temática, darles lectura, por favor, a ciertos datos que he recabado del 2024 sobre el tema de la violencia contra policías en América Latina. Ahí se ha demostrado que existen en realidad cifras muy alarmantes, ¿no? Según informes recientes que nos dice el documento que he extraído de esta información, aproximadamente el 30% de los ataques a los policías en la región han resultado en muertes. Además, se ha observado un aumento del 15% en las agresiones a policías en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y dando unos datos pormenorizados, en México, en la República de México, hay en números de muertes aproximadamente 150 policías asesinados en lo que van del año. Y en cuanto a agresiones, más de 500 asimismo en este periodo. En Brasil, en muertes, alrededor de 120 policías han muerto y más de 700 agresiones. En Colombia, 80 muertos y más de 40 agresiones. En Venezuela, 90 policías han sido asesinados y más de 300 agresiones. En el Perú, la Fiscalía investiga la muerte de 267 personas, incluyendo policías. Y en cuanto a agresiones, hay numerosos casos en los cuales no se tiene un dato preciso hasta el momento. Realmente son datos bastante perturbadores en ese sentido, y pensé que era necesario presentarlo para pasar a nuestro primer video. Bueno, como ya lo vimos ahí en el video, realmente esto no es una protesta social lo que se ve ahí. Hay que aclarar desde el principio que la protesta social pacífica está contemplada en la Constitución si no en todos, en la gran mayoría de países del mundo. Pero una cosa es lo pacífico y otra cosa es cuando se pasa la delgada línea roja y se convierte en una protesta con alteraciones del orden público, con desmanes, con inclusive llegando en situaciones a generarle la muerte tanto a personas que participan en la protesta como a la misma autoridad que tiene que enfrentar este tipo de desmanes, ¿no? Hay que también considerar que este tipo de situaciones están acabando con el patrimonio público. Ahí vemos cómo destruyen prácticamente una patrulla de la policía, la vandalizan. Esto no es ninguna protesta pacífica, esto es un vandalismo, esto es una alteración del orden público. Yo lo llamaría, y con base en el derecho penal colombiano, fácilmente se puede tipificar en un acto de terrorismo. Entonces, pues me gustaría escuchar, iniciemos con mi coronel Vargas, ¿cuál es su opinión? ¿Se presentaron fallas por parte de este personal de policía que se encuentra en esa patrulla al ingresar a esa manifestación? Porque no veo más apoyo, sino es la patrulla.
qué pasó, qué pudo haber pasado. Veo que hay como una mujer adentro de la cabina, están llenos de pánico, no es para menos, está en peligro sus vidas, y más con los antecedentes que se habían presentado en el país en toda esta protesta del año 2020 y 2021. Entonces, pues lo escuchamos, mi coronel. Bueno, las imágenes son muy dicientes. Estamos viendo una turba enardecida atacando una patrulla de policía con dos ocupantes en su interior, entre esos, como tú lo dices, una mujer policía. Se percibe efectivamente que esta patrulla cae, digámoslo, en una especie de emboscada en medio de toda en medio de esta protesta social. Y aquí, digamos, desde el punto de vista operativo, habría que hacer unos análisis muy pragmáticos y muy sinceros frente a este hecho. Y es que si bien es cierto, y tú lo decías, la Constitución, creo que de todos los países, y en el caso de Colombia, garantiza el derecho a la protesta. Y por supuesto, la Policía Nacional, en el marco constitucional, debe facilitar y atender que el desarrollo de estas protestas se cumpla garantizándole la seguridad a quienes participan en las protestas y obviamente al resto de personas o habitantes que salen afectados en medio de estas protestas. Realmente la labor de la policía en el marco constitucional se ha visto afectada, porque lo que dice la Constitución frente a la situación real que se está presentando en el caso de Colombia es muy diferente. Realmente ya la policía no puede tener un control de protesta social en el marco constitucional de garantizar que ésta se desarrolle en el debido derecho. ¿Por qué? Porque realmente la protesta social está volviéndose recurrente el uso de la violencia y en el hecho de que se presenten desmanes que no solamente dañan bienes públicos y bienes privados, sino que están lesionando a integrantes de la Policía Nacional que están cerca al desarrollo de estas protestas. De manera pues que realmente la atención de la protesta social le ha obligado a la Policía Nacional de Colombia a tener unos dispositivos numerosos de hombres especializados en el tema de la contención de la protesta social para impedir que caigan en las manos de los vándalos y de los desadaptados de una manera tal como cayó esta patrulla. Aquí los policías definitivamente en la forma de formación y capacitación tienen que entender que no se puede dar oportunidad para que ellos caigan víctimas de este tipo de eventos. Yo pensaría que frente a cualquier protesta social, la planeación del servicio de policía debe ser una grandísima prioridad. Con las protestas sociales hay algo, y yo creo que en esto todos los colegas podemos hablar del mismo tema, y es que el problema con las protestas sociales es que uno sabe cómo comienzan, pero uno no sabe cómo terminan. Y en medio de las protestas sociales también se ha vuelto algo muy normal que aparezcan actores que tratan de incentivar la violencia con unos fines y unos propósitos específicos. Nosotros en el 2019, creo que también Chile lo vivió y creo que también Argentina vivió ese estallido social, encontramos que detrás de la protesta social legítima había vándalos y actores desestabilizadores que tenían unas intenciones diferentes a la esencia misma de la protesta social, que es una garantía que brinda la Constitución política. Frente a eso, yo creo que también los cuerpos de policía se han vuelto desconfiados en el desarrollo de las protestas sociales con relación a cómo van a avanzar las protestas sociales. Ya no era como hace unos años la protesta social tranquila que transcurría por las calles de las ciudades y que finalizaban sin que se presentaran eventos de alteración. Hoy en día es más bien al revés. La mayoría de las protestas sociales son las que terminan en eventos de alteración público, son las en cuantía o en número cualitativo son mayores. Los policías tienen, los cuerpos de policía, lo primero que hay que hacer es salvaguardar la integridad. Para salvar la integridad se tienen que cumplir los protocolos operacionales que están determinados para la atención de estos casos. Y los policías no pueden seguir exponiéndose en medio de este tumulto de gente, en medio de estos desmanes, porque es ahí donde las cifras que estaban presentando al principio, el número de policías lesionados es enorme en los diferentes cuerpos de policía. Ahora bien, y ya cerraría acá para darle también la opinión a los demás que están en la sesión. También en el papel hay una cantidad de normas
que garantizan la seguridad de los policías si se presentan agresiones en contra de ellos. Pero realmente eso está quedando en el papel, porque en los procesos judiciales que se adelantan aquí en Colombia, con relación a estos desmanes y a eventos especiales de deterioro de infraestructura pública, privada y lesiones contra nuestros policías, realmente son muy pocos los casos que terminan en un proceso de judicialización que permita la privación de la libertad de los autores del hecho. Entonces, hay una interpretación que se da también por parte de los jueces de la República con relación a estos eventos, que a veces se traslada a una mirada, yo diría que un poco ingenua, tratando de salvaguardar el derecho a la protesta, se están omitiendo también y se están desconociendo responsabilidades o derechos que también tienen los policías. Es que los policías no son ajenos a que la norma y los códigos los protejan. Y lamentablemente no está viéndose esto de esta manera, y por el contrario, están terminando más bien estigmatizando los cuerpos de policía e investigando a los policías, y los policías sí están llevando sobre sus hombros no solamente el desgaste de imagen sobre los cuerpos, sobre la actuación que ellos atienden, sino también en su condición personal están siendo vulnerados. Es una situación lamentable que debe ser también mirada y replanteada desde muchas aristas y muchos ángulos. Ese sería mi comentario. Gracias, mi coronel. Roberto, con base en el video, pues sabemos, y como lo decíamos anteriormente, tras bambalinas, sabemos de que se han presentado situaciones en Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde ha habido desmanes y también han salido lesionados personal de policía ya. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y con base en este video que acabamos de mostrar, ¿qué observaría usted desde su experiencia que de pronto nos faltó en ese análisis de riesgos de esa situación, considerando que el análisis de riesgos no es un tema nuevo, sino es un tema desde hace mucho tiempo? Sí, Henry, coincido mucho con lo que ha dicho Carlos. Básicamente, hubiera sido bueno tener otra perspectiva, ¿no es cierto?, de ese incidente desde otra óptica, desde otro punto de referencia. Yo no entiendo por qué esa patrulla no se aleja del lugar. Quizás delante había un montón de gente, o quizás había obstáculos que le impedían retirarse del lugar. Pero coincido con Carlos en que ahí hubo una grave falla operacional por dos cuestiones. Básicamente porque ese personal, evidentemente, es personal que está destacado para seguridad metropolitana, para trabajos de patrulla, y no es personal específico de contención de manifestaciones, porque no tiene ni el equipamiento ni la capacitación necesarias para manejar una situación de esa naturaleza. También me llama la atención que transcurren los segundos, los minutos, y no llega un apoyo para ese personal. Ahí evidentemente la responsabilidad, desde mi punto de vista, es el responsable de las operaciones en el lugar. Respecto a la cuestión de la protesta y el vandalismo y el daño y las agresiones, también coincido. Han pasado aquí en Argentina, hubo una protesta muy grande en el año 2017, que seguramente ustedes habrán tomado conocimiento por los medios, donde se hablaba de la cantidad de toneladas de piedras que había recibido la policía. Han roto veredas, bancas de las plazas. No sé si, la verdad no tengo en fresco la cantidad, pero no sé si eran 14 o 17 toneladas de escombros que le arrojaron a la policía. Pero también debo decir que esa agresión en masa la recibieron cuerpos especializados para el control de manifestaciones. No era personal de seguridad que estaba destacado, que eventualmente estaba ahí, porque cuando se organiza, por lo menos en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, actualmente cuando se organizan ese tipo de servicios, se prevén ese tipo de manifestaciones, no se destaca personal que cumple otras tareas. Seguramente ese personal se lo destaca en perímetros alejados del foco del problema.
Y después entiendo que habrán pasado un muy mal momento esos policías que estaban en esa patrulla, pero entiendo que actuaron con coherencia y conforme a derecho, porque hacer uso de un arma o hacer uso de algún tipo de respuesta a esa agresión con piedras o con palos hubiera terminado perjudicándolos judicialmente. No conozco específicamente cómo funciona la justicia penal en México, pero entiendo que más o menos todos tenemos los mismos lineamientos y el bien jurídico protegido en este caso era el móvil policial. O por lo menos no se visualiza en el video una agresión directa sobre el personal policial porque abren una puerta, como que arrojan agua o algo así y se vuelve a cerrar la puerta. Entonces, me parece que otra actitud del personal a la larga les hubiera generado un perjuicio. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a esto en Latinoamérica y lo vemos también en los medios que ocurre en Francia, ocurre en España, en Europa, en Estados Unidos también existen este tipo de acontecimientos y tenemos que seguir pensando, como decía Carlos, y haciendo un buen análisis de riesgo previo a cada una de esas manifestaciones. Las instituciones conocen cuál es el origen de la manifestación, cuál es el motivo, quiénes van a integrar esas manifestaciones, y sabemos cuáles son los grupos más virulentos. Entonces, armar los servicios en función de una información básica, real y coherente de lo que vamos a enfrentar. No lamentarnos después o decir nos sorprendió, esto no nos puede sorprender. Tenemos que tener la certeza de qué es lo que nos vamos a encontrar y si podemos estar preparados para eventos más graves, mucho mejor. Porque si el evento es menor a lo que presumimos, cuánto mejor para nosotros, ¿no? Así que, bueno, creo más o menos haber resumido mi punto de vista. Gracias, Roberto. Yo tengo una pregunta para los dos. Teniendo en cuenta, esos son los gajes de los programas en directo que cogen todo el ambiente. ¿Ustedes consideran desde su óptica profesional, desde todo el tiempo de experiencia, cada uno en sus fuerzas respectivas, que estos organismos internacionales como la ONU, que, por ejemplo, para la protesta en Colombia, la ONU vino, se metió, quiso legislar y controlar el gobierno de entonces mediante un documento de una cantidad de hojas, simple y llanamente para querer, por decirlo de alguna forma, congraciarse con el resto de población sin mirar más allá de la óptica del actuar de la Policía Nacional en su momento? ¿Consideran ustedes que la ONU y ese grupo de, entre comillas, siempre lo he dicho, entre comillas, expertos de la ONU, se encuentran actualizados o desactualizados? Ese tema que siempre hemos escuchado de los principios o los 10 principios del uso legítimo de la fuerza emitido por la ONU, a hoy, a la situación como se presenta hoy en día en cada uno de nuestros países, ¿será que están acordes a la actualidad o se quedaron en el tiempo y realmente merecen un estudio más a fondo? Roberto. Sí, Henry, coincido con vos. No sé si decir que se quedaron en el tiempo, lo que sí me parece que no están ajustados a la realidad. Coincido también contigo en que me gustaría conocer a los expertos. Nosotros hemos trabajado contigo, Henry, con otro grupo de gente en capacitaciones que tienen que ver con el uso racional de la fuerza y con el derecho a la legítima defensa. Y yo sigo trabajando en eso y sigo bregando por mayor capacitación para el personal policial en los institutos de formación. Y sigo bregando en este sentido. Naciones Unidas impone un protocolo para el uso racional de la fuerza, obliga a los países miembros, nosotros en la Argentina, por ejemplo, y calculo que en todos sus países pasaron lo mismo,
todos los convenios internacionales a los cuales la Argentina adhiere tienen rango constitucional. Entonces, estamos obligados a cumplir con esos objetivos. Ustedes conocerán montones de fallos donde en un exceso de la legítima defensa, en un abuso de armas de parte del personal policial, los países terminan condenados a indemnizar a las víctimas o familiares de las víctimas, y en eso Naciones Unidas pone mucho énfasis, hace mucho hincapié, investiga mucho esos tipos de casos, pero no se ocupan de que los países también cumplan con otras obligaciones que tienen, más allá de la capacitación y más allá de obligar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de cumplir una serie de requisitos. En la Argentina recién ahora se están usando los dispositivos Taser, por ejemplo. Hasta ahora era imposible de usar. No hay elementos intermedios. Acá tenemos un caso muy conocido de un músico que es conocido por Chano, el apellido Charpentier, me parece, un chico que tiene problemas de abuso de drogas desde hace mucho tiempo, tiene problemas psiquiátricos, diría, y en uno de estas explosiones que tuvo de alteración, la madre solicita la asistencia médica, viene una ambulancia común, donde el médico no era un psiquiatra, no era un especialista. Como el médico no podía controlar la situación, pide apoyo de la policía, llega la policía, y Chano estaba armado con un machete de 30 centímetros, 40 centímetros de hoja, y fuera de sus cabales, y blandiendo ese machete se acerca al personal policial, que lo único que tenía era su arma de dotación. Y el policía con lo único que se pudo defender fue con su pistola, le hizo un disparo en el abdomen. Afortunadamente ya no se repuso, pero fue todo un tema de debate en los medios. Y yo digo, el Estado no proveyó a ese agente de una capacitación para la reducción de personas con sus facultades mentales alteradas, y no le dio un elemento intermedio para poder controlar esa situación. No tenía un agresivo químico, no tenía un arma no letal. Lo único que tenía ese joven, que era un policía muy joven, era su arma de puño. Entonces, yo creo que las disposiciones de Naciones Unidas, los seguimientos de los casos se quedan a la mitad. Como que hay una parte que no la vemos, ¿no es cierto? Diríamos que son como garantistas, ¿no? Más hacia el lado entre comillas, aquella persona que hace los desmanes, o el delincuente, o hasta el mismo terrorista, porque se preocupan más por salvaguardarle sus derechos, y no consideran, como yo decía a un principio, a ese ser humano que hay debajo de ese uniforme. Y es entonces cuando se nos convierte en el día a día, y escuchamos fácilmente decir, lo mataron, sí, era policía, ¿qué más podía esperar? O son gajes del oficio, como dicen por ahí otros, y se nos convierte ya en un paisaje y en normalidad en que asesinen a un policía porque estaba cumpliendo su función. Y resulta que detrás de ese policía hay unas familias, hay hijos, hay padres, hay esposas, y etcétera, y también tienen derechos. Mi coronel, ¿qué nos dice al respecto? Y además le haría una siguiente pregunta: ¿cómo manejamos esa mal fundamentada y errada capacitación que nos dieron en algún momento acerca del principio de la proporcionalidad en el uso legítimo de la fuerza? Que si me dan una cachetada, yo tengo que volver una cachetada, y si me atacan con cuchillo, tengo que atacar con cuchillo. El típico concepto errado en derecho. No, mire que aquí en el fondo hay un problema estructural de sociedad. Cuando uno se pone a mirar por qué han aumentado todo este tipo de eventos, llegamos a la conclusión de que hay una sociedad
que no está respetando el concepto de autoridad ni está respetando las instituciones. Cuando uno también mira la tabla por ejemplo, de afectación al Código Nacional de Policía en nuestro país, esa tabla de edades en donde se presenta el mayor número de contravenciones y afectaciones al concepto y respeto de autoridad, encontramos que son personas entre los 18 y 30 y pico de años, que realmente es una nueva generación, una generación joven dentro de la sociedad. Y eso lleva a pensar que efectivamente hay un problema que está viniendo en el tejido social de las sociedades, yo diría latinoamericanas y del mundo, en donde el rechazo al cumplimiento de la disciplina y al respeto de las autoridades se deterioró. Tal es así que, digámoslo, por eso es que conceptos argumentativos de la ONU fueron construidos cuando había una sociedad que era respetuosa de las autoridades y eran las autoridades que en algunos momentos cometían los abusos contra algún conglomerado o alguna parte de la sociedad. Era al revés de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, por eso en algún momento las normas que hay en muchas partes del mundo que vienen de tiempo atrás garantizaban mucho la condición del ciudadano, los derechos del ciudadano, la salvaguarda del ciudadano, y no tenían, digámoslo, como en el foco y el referente el tema de la actuación policial o de las autoridades, porque era otro momento, era otra fotografía. Pero ahora lo que estamos viendo es que la sociedad actual no está de acuerdo, controvierte el orden, controvierte la disciplina social, la cultura ciudadana se perdió. Entonces todos las sociedades actuales están pidiendo muchos sus derechos, pero olvidan el cumplimiento de sus deberes. Con esto yo sí diría que esa normatividad que viene de los organismos multilaterales como la ONU y otra cantidad más de organismos que hablan al respecto, sí deben revisarse, porque el escenario actual es diferente al que en su momento manejaron cuando se construyeron una cantidad de normas que estaban bien concebidas y buscaban salvaguardar la sociedad. Pero ahora la situación es totalmente diferente. Lo tercero, si se ajustan esas normas, que efectivamente habría que hacerlo por lo que estamos aquí explicando, también se tienen que ajustar las medidas de contención de los cuerpos de policía para este tipo de protestas. Y ese concepto operacional también se tiene que reevaluar, se tiene que analizar y se tiene que también ajustar a lo que se está viviendo. Y eso tiene que ver incluso en la misma condición de que los policías utilicen en su integridad todos los cuerpos de policía, todos los policías desde las mismas escuelas de formación conozcan los procedimientos que se tienen que hacer para atender la protesta social, el uso de armas no letales para poder actuar en determinado momento y también entender que aparte del respeto hacia de los derechos humanos y el respeto de la protesta social, se tiene que cuidar también nuestros policías. Y eso es una obligación también. Yo sé que Roberto lo comparte y todos, Edison y Henry. Esa es la gran responsabilidad de los comandantes de policía. De que en la planeación de los servicios de policía y en la atención de los casos de la protesta social no se pueden subestimar las cosas. La subestimación trae consigo precisamente que tengamos muchos policías lesionados y muchos policías afectados. Es difícil, pero todos sabemos que los policías tenemos que tener cuero y callo para poder aguantar muchas cosas que en otro escenario pues serían imposibles de hacerlo. La paciencia del policía es única y es muy difícil además entender a veces cómo esa corresponsabilidad de equilibrio de fuerzas a veces va en detrimento de la misma condición de seguridad del policía. Pero por eso el contexto de protección y operacionalizar la contención de la protesta social también debe ser revisada en los cuerpos de policía. Yo creería que la policía colombiana pues ha venido después de esa escuela que nos dejó y esa secuela que nos dejó las protestas del 2019 y el 2020, hicieron unos ajustes también al respecto y también entendieron ahí sí en un ejercicio de valoración de lecciones aprendidas, cómo también se tendría que optimizar el control de la protesta social y también garantizar la seguridad de nuestros policías. Lo que sí es cierto es que vamos a seguir teniendo protestas sociales por mucho tiempo más, esto no está parando.
Miren nomás acá, Henry, mi colega Roberto, tuvimos un partido, eso fue noticia mundial creo que en estos días. Ese es otro tema también que ustedes tendrán que tratar en algún otro foro, que es el tema del control de los estadios y multitudes, en partidos de fútbol y en conciertos. Policías, pocos policías atendiendo una batalla campal entre dos barras bravas en un estadio en la ciudad de Medellín. Dejó, creo que hay un muerto y cuantiosos daños y cuantiosos heridos. Entonces es que realmente no hay la capacidad de ningún cuerpo de policía para contener una turba enardecida. Realmente aquí el problema estructural y no puede obrar esto como un mecanismo de defensa de nosotros, que fuimos también policías, de buscar la responsabilidad en otro, pero sí hay un problema en la sociedad colombiana. Hay un problema que va incluso desde la misma familia, la falta de respeto por las autoridades. Si esas cosas estructurales también no se estudian, no se modifican, si no se ajustan, la sociedad cada día va a estar más en detrimento y por consiguiente vamos a tener este tipo de eventos y tendríamos para analizar muchísimos casos más que se están suscitando. Gracias, mi coronel. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Se perdió esa autoridad, se perdió el respeto a la autoridad desde la misma casa, desde la misma familia. Ve uno constantemente que ya los jóvenes irrespetan al papá y a la mamá. Ahora nos han querido vender el cuento de que el papá y la mamá ya no es esa cabeza en la familia, sino que es un amigo más del hijo. Y entonces, como es un amigo más, entonces se perdió la autoridad y etcétera. Ha habido una inversión de valores y principios muy grave en nuestra sociedad que está generando este tipo de alteraciones del orden público. Edison, de pronto allá en Ecuador se han presentado algún tipo de estas situaciones de desmanes públicos en contra de la autoridad, de policía. He visto que han sacado al ejército a las calles allá en Ecuador por la misma situación en Guayaquil y etcétera. ¿Qué nos cuenta? Bueno, este corriente que pasó como estaban hablando ustedes, en Colombia, en Chile, Argentina, también pasó en el año 2019, 2020 aquí en el Ecuador. Eh, Recordaba lo que decías tú, Roberto. Aquí también se hacía un conteo de la cantidad de piedras y toneladas de piedras aquí llamamos adoquines, no sé si sea la misma palabra en Argentina, en Colombia, que desprendían de las calles y los adornos que habían en los espacios públicos, en cuanto a lo que tiene que ver con ladrillos, bueno, todo el ornamento que sirvió obviamente de proyectiles. En ese sentido, pues, es una fotografía calcada en lo que tiene que ver estos desmanes que terminaron obviamente en agresiones, no solamente ya a lo que tiene que ver con el bien público, sino también con el privado. Y bueno, ojalá podamos hablarse sobre la parte privada más adelante, o en todo caso, dejarlo como hemos hecho para otra ocasión, porque también eso hay que tomar en consideración. Entonces, es una situación muy parecida en la cual, tomando consideración a lo que ustedes también han dicho, hay dos elementos que son primordiales y sobre los cuales pienso que también habría que tomar en consideración, más que nada por todo lo que está sucediendo y el corolario final, que es o la muerte o la agresión del servidor policial, y que es el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Una interpretación adecuada del uso legítimo de la fuerza. Si no hay una interpretación adecuada, si no hay una capacitación muy adecuada, disculpen la redundancia, en lo que tiene que ver justamente para los cuerpos policiales en este uso legítimo de la fuerza, pues obviamente pasan este tipo de cosas, ¿no? Aquí, antes de continuar, quiero hacer constar y pasarles esta pregunta que creo que de alguna manera ya lo topamos y tú te adelantaste un poco, Henry. Gabriel Gomila nos dice desde Argentina: buenas noches, desde Córdoba, Argentina. Pregunto, ¿cómo unificar y mejorar los modelos policiales de cada país en Latinoamérica de acuerdo a las directrices emanadas de las Naciones Unidas? Bueno, y en ese sentido, pues, aunque ya hablamos algo de ello, no sé, de pronto yo sí quisiera preguntarles, y empezaría por Carlos. De alguna manera hemos dicho que está caduco el tema de Naciones Unidas, ¿no? Que es necesario que exista
un refrescamiento o un apalancamiento y aterrizamiento a la realidad, ¿no? Yo no me inclinaría mucho sobre el tema de que eran tiempos anteriores, que sí te doy la razón, mi estimado Carlos, pero yo pienso más bien que esto está del lado de una agenda política, en la cual de una u otra manera ha ido materializándose justamente son otros tiempos obviamente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Henry, el sinónimo de familia, el sinónimo del referente de lo que tiene que ver con el padre, con la madre, con el hecho de ser solamente responsables y acatar disposiciones, órdenes de gente mayor. En ese sentido, pues se ha ido desvalorizando, pero de alguna manera pienso que también están en relación justamente a esta agenda que va dedicada a ello. En todo caso, Carlos, pero tenemos algo en lo que tendría que guiarse. Si hurgamos un poquito en lo que tiene que ver con los lineamientos que ha dado la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional, lo que tiene que ver con, específicamente voy a hablar sobre el hecho del uso legítimo de la fuerza, que está destinado obviamente a las fuerzas policiales y militares también, y un poquito contestando o dando una viabilidad a lo que nuestro amigo Gabriel decía. ¿Cuál sería tu lectura? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Cuál sería de pronto el hecho a seguir en nuestros países para dar una voz de alerta y decir, bueno, por aquí podemos irnos? Yo creo que los códigos, la justicia, eh, las sanciones frente a los hechos de violencia y desórdenes públicos que desencadenen eh, desmanes de magnitud tan especial como la que vimos incluso en el video y en otros videos más que hay muchos por las redes sociales, tiene que ser severa. O sea, los códigos penales tienen que sancionar y aplicar la ley de manera contundente a esa infracción del derecho, de la vulneración del derecho no solo de los policías, sino de la sociedad. No pueden aquí pretender la justicia darle mayor preponderancia a los derechos de quienes están vulnerando la tranquilidad y están irrumpiendo en el orden social a los vándalos y dejando de lado a la gran mayor parte de la sociedad. Porque si no hay una norma clara, si no hay sanción penal también frente a estas infracciones, pues hay impunidad. Si hay impunidad, hay patente de corso, y si hay patente de corso, pues obviamente los vándalos van a actuar a sus anchas y sin ningún control. Pero tú dijiste algo ahí que también es cierto, cuando me estabas, digamos, haciendo la invitación a la respuesta, es que detrás de la protesta social sí hay, digámoslo, no es un tema, lo que estamos hablando es un tema acá muy operativo, muy policial, pero sí hay unos intereses también políticos de desestabilización. Es decir, aquellas líneas perversas políticas han utilizado la protesta social como una herramienta de desestabilización de las democracias. Y esto es muy grave, porque la instrumentalización de la protesta social para el logro de los objetivos políticos obviamente tiende también a desdibujar el concepto de tipicidad penal del hecho, del delito, porque esto es un delito, y lo tratan de acomodar bajo la norma de protección constitucional y de los derechos que la ONU ampara, del respeto a la protesta social. Se mezcla una cosa con la otra, se desinforma sobre la esencia de lo que realmente se está vulnerando, y es ahí donde hay una cantidad de personas que victimizan la protesta, o sea, convierten en víctimas a los vándalos y convierten en verdugos a las autoridades y a los cuerpos de policía. Y eso es muy grave. Aquí es donde tiene que haber una adecuada separación de los dos escenarios. Una cosa es una protesta social tranquila, en paz, y otra cosa es una protesta social vandálica, que agrede, que violenta y que lastima no solamente el concepto de autoridad, sino que desestabiliza democráticamente un país. Si eso no se mira de una manera muy clara, muy estratégica,
vamos a tener problemas aún más graves. Miren ustedes, Henry, lo del tema de la directiva 0001. La directiva 0001, digámoslo, no tiene una competencia sobre los cuerpos de policía en Colombia porque es una directiva que da unas recomendaciones para que los fiscales tengan un manejo o una conducción de aquellas investigaciones que se desarrollan por actos vandálicos o en el marco de la protesta social. Entonces, en el papel se plantean una cantidad de escenarios, o le digo, de instrucción de la fiscal general a los fiscales para el manejo de estos casos. Y es ahí donde yo digo que se trata, digámoslo, también como que de ajustar el escenario actual y no cabe esa comparación frente a lo que está sucediendo. Entonces, yo sí vuelvo y soy claro en esto. El principio de autoridad, el orden constitucional, los códigos se tienen que aplicar con severidad sobre las personas que vulneran los derechos de los demás ciudadanos y también los derechos de los policías como personas cuando son víctimas de agresiones. Mi querido Roberto, ¿cuál sería tu lectura considerando, yo alguna vez escuché palabras muy certeras de un colega, un amigo que hablaba, bueno, es un poco utópico, pero de pronto lo que digo voy a decir, pero en realidad las naciones deben de preservarse como tales, sin distingo, obviamente, de los tipos de gobiernos, de las banderas de los gobiernos, ¿no? El tema, las naciones tienen que ir hacia adelante, específicamente si queremos salir, y me meto en el queremos, porque obviamente estamos en ese problema, de acuerdo, obviamente, a lineamientos que nos permita progresar. Pero obviamente en ese sentido no estamos, y algo es de lo que he hablado, y con base justamente en esto que hago hincapié del hecho del uso legítimo de la fuerza, que algo ya hablamos en ese sentido, más la pregunta que le plantea a Carlos, ¿cuál sería tu mirada con respecto a esto que está sucediendo? Bueno, yo no creo en las casualidades. Yo creo que el estatus actual de todos los países de Latinoamérica y en Europa inclusive es deliberado. Los cambios han sido deliberados. Bien, como decía Carlos, esos protocolos, si mal no recuerdo, el protocolo del uso racional de la fuerza es del año 79, donde la mayor parte de Latinoamérica estaba bajo gobiernos dictatoriales. Y en gran parte del mundo había conflictos de esa naturaleza. Fue una época de cambios a nivel mundial donde pasamos de la policía del orden público a la policía de proximidad, a la policía, digamos, de proximidad, a la policía, a la seguridad ciudadana. Empezamos a manejar la seguridad desde el punto de vista de los antropólogos, de los sociólogos. Entonces, yo creo que fue todo un proceso deliberado, muy bien orquestado, que no es una casualidad. Tenemos jueces abolicionistas, venimos del modelo punitivo a la criminología crítica, donde decimos la pena no sirve para nada, las cárceles no sirven para nada. En Argentina, por lo menos, o en la gran parte de las causas judiciales, hasta en los delitos más graves, el acusado tiene derecho a esperar su juicio oral en libertad. Entonces, ponemos a la sociedad en un lugar de indefensión cuando dejamos a un violador, a una persona acusada de homicidio con pruebas suficientes. Aún así, esa persona puede estar en libertad esperando el juicio oral que puede llegar dentro de 3 o 4 años. Entonces yo creo que más allá de nosotros, con justa lógica y por nuestros sesgos que los tenemos y nuestra subjetividad por haber sido policías y por ser policías, porque uno nunca deja de ser policía, nos plantamos en el deber ser. Tratamos de analizar las cosas del deber ser, cómo debieran ser las cosas, pero las cosas están como están y yo creo que no es casual. Yo creo que no es casual, hay un marcado condimento ideológico. Por eso es tan difícil avanzar, porque hay que
tirar abajo paredes que están muy bien cimentadas, después de tantos años de evolución hacia atrás, desde mi punto de vista. Nosotros realmente en Argentina conocemos fallos que la verdad dan vergüenza. El Estado tuvo que indemnizar a la familia de un delincuente muerto a manos de la policía en un enfrentamiento porque él salía a robar como era su trabajo, era su forma de mantener a su familia. Y el Estado tuvo que indemnizar a la viuda y a los hijos porque se quedaron sin fuente de ingresos. Entonces, me parece que hay en esta inversión de valores que hablamos está metido todo esto y es una gran ensalada que a río revuelto ganancia de pescadores, decimos acá, no sé si ustedes usan también esos refranes, pero claro, en todo este desmadre pasan las cosas y la mayor parte de la gente no las percibe. No las percibe, no tiene la capacidad de analizarlas de esta forma, ¿no es cierto? Obviamente la sociedad no está formada en cuestiones legales, en cuestiones jurídicas, y no tienen por qué interpretar las cosas con otros fundamentos, ¿no es cierto? Acá es muy frecuente ver en los programas de noticias cuando la gente pide justicia por un accidente de tránsito donde hay una persona lesionada o una persona desgraciadamente muerta. Pero no deja de ser eso, un accidente de tránsito, y la gente pretende que el imputado de un accidente de tránsito donde perdió la vida de una persona, más allá de que haya podido transgredir alguna norma, lo que fuera, que vaya condenado a cadena perpetua, y acá ni los homicidas cumplen una perpetua. Entonces, yo digo, la gente no sabe eso. Hay acá una muerte en un accidente de tránsito es una muerte que no tiene dolo, es un homicidio culposo, se encuadra dentro de lo que es la impericia, la imprudencia. Obviamente acá eso se pena con 3 años de prisión. Entonces, normalmente la persona condenada por un accidente de tránsito no va a ir nunca a cumplir una condena de ejecución real cuando no lo cumplen los delincuentes que roban a mano armada, que matan menores, que matan gente todos los días, que matan gente en la calle y cuando los detiene la policía resulta que tienen 6 o 7 causas abiertas por la misma carátula, por robo con armas, por tentativa de homicidio, por homicidio. Realmente ese es el sistema abolicionista que yo a mí no me cierra la palabra garantista, si bien se utiliza mucho acá también, porque las garantías del debido proceso están en la Constitución y están en el Código Procesal. Hablar de garantismo en la justicia es una redundancia. Y nosotros tenemos grupos de jueces y fiscales que se hacen llamar justicia legítima. Yo no concibo una justicia que no sea legítima. Pero fíjense hasta qué punto se discrimina a los jueces o a los fiscales que no piensan de la misma forma, ¿no? Así que realmente creo que si esto en algún momento cambia, nosotros que tenemos muchas canas, no creo que lo podamos presenciar, ¿no es cierto? Bueno. Yo agregaría, es que de alguna manera la protesta social pues está muy ligada, por lo que yo le decía ahí, me lo reafirmaba nuestro colega, su comisario, es que también hay una instrumentación política de la protesta y le han metido a esto doctrina. Es que no lo podemos tampoco negar. Aquí seríamos nosotros no tener ni tratar ese tema. Por eso es que el tema en Europa y en Estados Unidos también se está evidenciando y ahora en Latinoamérica. Y es no solamente, claro, ese rechazo a cualquier condición de orden y autoridad, pero también, digamos, las líneas progresistas que buscan precisamente y garantizan la protesta social, no aceptan porque creen que controvierten su doctrina e ideología, hablar de disciplina y respeto y hablar también del contexto de seguridad. Entonces, niegan, es una cultura negacionista de esto, y también han ido implementando, es que yo digo que en este momento aquí hay una cosa también muy compleja y una discusión muy enorme, y es que si bien es cierto las minorías merecen un cuidado y un respeto especial, pero también las minorías cuando están controvirtiendo y están masificando ese tipo de desórdenes sociales que están generando desestabilización democrática en muchos de nuestros países, viene también a que también debe existir una balanza
que trate de ajustar no solamente en lo político, sino también en lo jurídico esto, porque hay un desbalance total. Entonces, ¿cómo es posible que aquí las carreteras de Colombia, mire el problema de los bloqueos en las vías en Colombia? En esos días creo que Colfecar hizo un análisis de pérdidas millonarias en toda la cadena de productividad en el país por el número de bloqueos que se hacen en las carreteras del país. Y resulta que esos bloqueos no se pueden desbloquear porque hay que respetar el derecho a la protesta social. Y las pérdidas para el país son enormes. Entonces, los cuerpos de policía también están viéndose absorbidos por esa tendencia de permitir que todo ocurra, que no haya control, que no haya disciplina. Y cuando la cosa se desborda, terminan los policías y los cuerpos de policía actuando y asumiendo toda la responsabilidad que le acarrea a un Estado social de derecho, que es un gobierno nacional. Entonces, en última, los policías terminan solucionando problemas estructurales que no debería por qué solucionarlos ante la ineficiencia de muchos gobiernos frente a la contención de muchos problemas que traen consigo el bloqueo y la protesta social. Es un tema muy difícil. Los policías hoy en día no la tienen fácil, los cuerpos de policía. No la tienen fácil y eso forma parte, digamos, de ese espectro político que se está dando en el mundo. Bueno, está muy interesante en realidad. En todo caso, da tela para cortar y hablar. Nos desviamos un poquito, creo, de lo que estábamos hablando, pero me parece muy importante en ese sentido. Vamos a ver el siguiente video para tratar de analizarlo. Creo que tiene obviamente que ver justamente con lo que estamos hablando, ¿no? Sale a la luz un nuevo video del ataque a dos policías en Times Square por hombres originarios de Sudamérica que pernoctaban en refugios municipales, según el jefe de patrulleros. Allí se escucha a la gente decir en español que se muevan de allí en un esfuerzo por dispersarlos. Joe Henry Brito, identificado por la policía y quien viste de amarillo, le pide al oficial que no lo toque y cuando parece que se marcha le dice que parece a Betty la Fea. ¡Parece a Betty la Fea! El policía lo lleva a una esquina y en ese momento se desata el forcejeo, cuando al menos otros 12 sujetos patean y forcejean con los policías. El señor Brito es literalmente la figura central en este asalto. Él es la persona que, en imágenes disponibles públicamente, está en medio de la agresión. Él es la persona que está agrediendo a los agentes mientras uno de ellos está en el suelo. Él huyó del lugar y fue arrestado el 31 de enero. Ahora se encuentra detenido bajo fianza. Brito enfrenta 2 cargos de asalto más obstrucción de justicia, manipulación de pruebas y obstrucción del proceso. Otros 6 también fueron instruidos de cargos. La policía busca a 2 sujetos más y examina los videos para dar con la identificación de los demás implicados. 2 policías tratan de detener al sujeto de chaqueta amarilla, pero caen al piso y un grupo de hombres que ya fueron identificados como latinos se abalanza sobre ellos, pateándolos en la cara y el cuerpo mientras estaban en el suelo. El incidente, que ha causado indignación, ocurrió a las puertas de un refugio migrante en Times Square. Horrible, hay impactante, es horrible, vergonzoso, le da a uno pena ajena, la verdad. Uno siendo migrante le da uno pena que actúen de esa manera con las personas que más nos han ayudado. Según el reporte, los oficiales intentaban dispersar a un grupo que alteraba el orden público. Uno de los uniformados sufrió un corte en el rostro y el otro heridas en un costado del cuerpo. Desafortunadamente parece que es una situación de migrantes esta vez, dijo el jefe de... Bueno, en esta oportunidad metemos un elemento más que también desafortunadamente se ha convertido en generador de violencia, generador de desmanes, generador de todo tipo de situaciones, hasta de homicidios, como es el caso del famoso movimiento migratorio ilegal que se ha venido presentando. Y como bien decían anteriormente, en últimas, los únicos que salen a responder por todo siempre es el personal que tiene a cargo el cumplimiento de la ley. Y para ser más concretos, pues el caso de la policía en este programa del día de hoy. Y escuchaba anteriormente decir a mi coronel Vargas respecto a que la directiva de la Fiscalía General de la Nación en Colombia
pues iba directamente dirigida a los fiscales, y sí, es exactamente eso, porque pues es una directiva interna de la Fiscalía. Pero desafortunadamente, o así fue pensado, de forma colateral, amarra primero el accionar de la policía y segundo, direcciona el pensamiento independiente que debe tener un fiscal al iniciar sus investigaciones y al formar su proceso penal. Y me voy a permitir leer algunas apartes de esa directiva donde lo deja uno realmente pensando acerca de cómo va a ser de ahora en adelante. Cuando los manifestantes reaccionen violentamente contra la policía, los fiscales deben considerar una posible legítima defensa. Desde ahí ya empieza a direccionar el pensamiento de un fiscal. Entonces ya el fiscal va a empezar sesgado su investigación. Luego dice, las investigaciones de delitos deben ser vistas en el contexto del derecho a la protesta y no como incidentes aislados. Por ejemplo, el caso de el policía que mataron y tiraron al río Cauca, allá en el Valle del Cauca, en Cali, tendría que haberse visto como un caso aislado si hubiese sido esa directiva en ese momento, y no producto de esos desmanes, de esa protesta que se presentó allá en ese sector. Dice muy claramente que la Fiscalía no está interrumpiendo la autonomía e independencia judicial de los fiscales, pero sí les está diciendo cómo tienen que pensar respecto a ciertas situaciones. Las protestas por su naturaleza disruptiva pueden causar alteraciones de orden público o manifestaciones verbales, simbólicas y metafóricas sin necesariamente implicar delitos. Yo como delincuente, con base en esta directiva de la Fiscalía, ya sé cómo obrar y ya sé cómo librarme más adelante de cualquier situación jurídica que se me llegue a presentar en el caso de una manifestación con disturbios. Para la Fiscalía, las alteraciones del orden público pueden llevar a situaciones caóticas donde, aunque se cometan delitos, estos se deben a emociones intensas más que a intenciones criminales. Entonces, y eso por leer esas nada más. Entonces, ¿habrá un sesgo o no habrá un sesgo ideológico en todo lo que estamos hablando? Entonces, como decía mi coronel, es imposible no tratar el tema. Y por más de que no nos queramos meter en temas políticos, que no es nuestro fin, pero sí hay que tenerlo y considerarlo, porque es que de todo esto es que se generan ese tipo de situaciones. Y en últimas, el servidor público, directamente conocido y llamado como policía en cualquiera de los países, y más acá tratando este tema, pues es el que va a responder, y empieza la gente del común a decir, saben dónde están, saben lo que venden, saben dónde tienen las ollas de pero ¿por qué no los cogen? ¿Por qué no los capturan? Y resulta de que hay un esfuerzo y hay un desgaste en todo el sistema policial en Colombia para capturar a un delincuente, y que al colocarlo a disposición de autoridad competente, llámese el mismo fiscal o un juez de garantías, lo deje en libertad por algún tecnicismo que no se cumplió. Entonces, vemos ahora en este video Estados Unidos, donde nosotros conocemos que la legislación, las leyes son fuertes, son exegéticas, no permiten absolutamente nada más de lo que está escrito, y sin embargo, aún así, esos últimos personajes del video fueron dejados en libertad y sin fianza, después de haber agredido a 2 policías. Entonces, lo que bien decían ustedes dos, mi coronel y Roberto, este vuelco de principios, hasta los mismos principios judiciales, esto es orquestado, y se ha venido viendo y se ha venido observando la destrucción de una potencia mundial de otrora a hoy. No es ni siquiera el 50% de lo que alguna vez conocimos,
los que tuvimos la oportunidad de conocer cuando las leyes en Estados Unidos eran estrictas. No sé qué pensamiento le merece, Roberto, este último video, más cuando sabemos que están en Nueva York. Tengamos en cuenta, por favor, que con ese fenómeno, entre comillas, migratorio ilegal, ya a Estados Unidos llegó lo que todo el mundo quiso desconocer desde un principio, el famoso tren de Aragua. Lo escucho, Roberto. Sí, la certeza quizás que uno puede tener es que allá no la van a sacar gratis esos jóvenes que agredieron a los policías. Y entiendo que sin hacer política partidaria, sí entiendo que las políticas tienden a eso, las políticas en general de todos los países, y la migración ilegal no controlada está generando estragos en todos lados. Lo vemos en Francia, lo vemos en España. Realmente los procesos migratorios que carecen de control están generando estos problemas. Y son, desde mi punto de vista, son cabezas de playa. Acá en la Argentina, en la guerra contra el Paraguay, hace muchos años atrás, desapareció la población negra de piel. Desde hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, empezaron a migrar hacia la Argentina gente que viene de África, de distintos países de África. Al principio eran muy educados, eran muy poquitos, muy educados, trabajadores. Hoy ya, que son muchos, que son un número importante, ya están generando muchísimos problemas con la venta ambulante, con la toma de posición en zonas comerciales, en las veredas, aquí se les llaman manteros. En Europa, las migraciones procedentes de países de Medio Oriente están generando problemas con el tema terrorismo, están generando problemas con la instalación de mezquitas, que no está mal, pero a ver, si nosotros pretendemos poner una iglesia en la Franja de Gaza, seguro no nos van a permitir. Entonces, todo proceso migratorio, y acá en la Argentina, la Argentina nació con procesos migratorios. La Argentina se hizo con procesos migratorios. Hoy están fuera de control como en todos los lugares del mundo, y pasa esto, pasan estas cosas, porque cuando son poquitos son respetuosos de la ley, pero cuando se masifican ya tratan de imponer su propia ley y desconocer la legislación vigente, ¿no es cierto? Se ponen en rebeldía contra la autoridad, como venimos diciendo desde el principio de la charla. Bien. Mi coronel, lo escuchamos. Pues es que mire, en el video hay cosas que efectivamente se entrecruzan y que abren, digamos, una cantidad de discusiones. Es que, primero, estamos hablando que el hecho ocurrió en Estados Unidos, donde obviamente tenemos nosotros el referente de que el proceder del policía en Estados Unidos es fuerte, radical, e incluso frente a ese tema de que hablábamos de la proporcionalidad de fuerzas, allá tenemos muy claro que el policía, primero que todo, salvaguarda su vida, no importa, digámoslo, una cantidad de otras consideraciones que están incluso enmarcadas en los derechos humanos. Pero eso ocurrió en Nueva York, en Times Square, con migrantes venezolanos, porque ahí se evidencia que fueron migrantes venezolanos. Y luego la posterior acción del proceso jurídico que los deja a ellos en libertad. Entonces, mire que lleva a pensar cómo, obviamente, el desorden social y cultural de nosotros en Latinoamérica está impactando un país como los Estados Unidos, en donde, claro, hay una cantidad de culturas que se entrecruzan y que están llegando a Estados Unidos de otras partes del mundo. Pero también ese concepto de irrespeto que hay de donde yo vengo y lo traslado donde yo voy, también es algo novedoso. Acuérdense que siempre hablábamos de que, por ejemplo, en el caso colombiano, el colombiano era desorganizado e indisciplinado en Colombia, pero cuando iba a Estados Unidos era la persona más disciplinada, más responsable y el mejor ciudadano.
Ahora, el tema de la migración está trayendo también consigo indisciplina, desorganización y violencia. Y violencia. Porque es que frente al tema de la migración, como lo estaba yo hablando ahora, frente al tema de la misma protesta social, se ha desdibujado también frente a una óptica de vulneración de derechos humanos y de minorías que deben ser protegidas, se está también dejando de lado un tema que es importante, y es que el orden y la disciplina y el control social no se pueden perder de vista. El asunto es complicado. Yo veo que incluso para un análisis de estos hay que contemplar también otras variables porque el problema operativo lo tenemos claro, digámoslo, pero lo que pasa es que los policías, y ahí está mi comisario que lo sabe, el policía no es el mismo, no es lo mismo que un militar, es que los militares actúan en conjunto, un pelotón de soldados va junto, un pelotón de soldados patrulla junto, pero los policías patrullan solos. Es que realmente en Estados Unidos ese policía estaba solo porque realmente el policía patrulla solo, porque la perspectiva de disciplina sobre el respeto de la imagen de autoridad del policía era una sola, es decir, el solo uniforme y la sola presencia del policía, así fuese solo, era respetado. Ya no. Ahora, ¿cómo se controla una ciudad o un evento de esos? Entonces, ¿cuántos policías tienen que salir a la calle para generar control? No hay cuerpo de policía que pueda atender eso. No existe. Es decir, si aquí hay un déficit de policías en las calles de la ciudad de Bogotá, pero los policías salen a patrullar dos en una moto, en una patrulla salen otros dos policías, y hay policías que pues ya aquí no están saliendo de a uno por la misma condición de inseguridad que hay y los problemas tan complejos que hay de orden público. Pero en Estados Unidos todavía sí hay patrullas con un solo policía. ¿Y cómo un solo policía puede contener una turba de 5 o 6 desadaptados migrantes que irrespetan al policía, que generan problemas a los demás ciudadanos y que se convierten en un caso de policía difícil de atender? Por más experiencia, por más entrenamiento que tenga ese policía, allá en Estados Unidos, contenga 5 personas que están en una actitud de irrespeto y desatención al orden social. Es muy difícil. Y ahí sí, por más planeación que haya y que exista, yo creo que los cuerpos de policía están siendo en este momento víctimas de esa gran complejidad de problema social que hay. Por eso, y además para decirlo yo como policía, es difícil a veces uno tratar de aceptar y entender esto. Están desbordados los problemas de seguridad y sociales en muchos países que los cuerpos militares se están ocupando con policías espacios que eran antes y única y exclusivamente de atención policial, de cuerpos de policía. Lo que decía, de pasar de los años 70, 80, a un concepto de un policía opresor, que luego empezamos a acercarnos a la comunidad, a la policía de proximidad en España, la policía comunitaria en Colombia, la policía del cuadrante, ahora está llevando a replantear también hasta dónde los policías solos pueden atender esta problemática. Porque vuelvo y digo, un policía en ese contexto operacional de 1 o 2 policías ya está reevaluado. Difícil tema. Yo pienso que esto puede dar para otros 2 foros más y hablarlo, pero con otros enfoques. Pero es una situación muy complicada. Muchas gracias, mi coronel. Sí, usted tiene toda la razón. Pero pues, desafortunadamente, así es el tiempo en televisión. Es corto y caro, entonces nos toca manejarlo de esa manera. Pero sí, vamos a considerarlo. Ya van 2 cosas que tengo aquí apuntadas: lo del tema de la seguridad en eventos deportivos y en eventos masivos. Y este tema que a medida que va uno mirándolo y va uno hablando, empiezan a aparecer más aristas y es difícil de contemplarlo desde un solo punto de vista o un solo objetivo, pues. Entonces, sí, es muy importante. Creo que Edison tiene una pregunta para ustedes. Sí, obviamente, y como que esta sería la de cierre, más que nada por el tiempo que nos hemos planteado, ¿no? Porque de ahí, obviamente, esto está muy, muy entretenido y en ese sentido más que ilustrativo, ¿no? En todo caso, nuestro querido amigo Gabriel Gomila, de Argentina, nos hace la siguiente pregunta y que las traslado a ustedes, amigos. Dice, la mano dura
¿Ha dado resultado en todos estos siglos de la presencia de la policía en la calle? Y la otra, ¿el mercado criminal superó a la operatividad de la policía? Me voy a permitir dividir, como hay dos preguntas en una sola. Carlos, ten la bondad, si puedes tú contestar la primera sobre el tema de la mano dura, y Roberto, para cerrar, sobre el tema del mercado criminal, si ha superado la operatividad de la policía. Por favor. Bueno, el crimen avanza, el crimen no se contrae. Los cuerpos de policía, por el contrario, sí pueden en algunas partes del mundo, en algunos países se han fortalecido, pero en otros realmente los cuerpos de policía siguen avanzando, no de manera, digámoslo, proporcional a veces, como avanza el crimen y las condiciones del crimen, porque es que igual la seguridad cuesta. No es lo mismo las inversiones que hace seguridad un país que tiene un PIB más alto que otro, y en ese asunto, pues, uno a veces entiende cómo es la inversión en seguridad varía de un país a otro. Porque es que además cuando los problemas se desbordan, es donde se empieza a mirar cómo está su policía preparada para contener el crimen organizado. Yo con todo respeto, por ejemplo, trato el tema de ustedes allá en Ecuador. Ecuador está viviendo lo que Colombia quizás vivió en los años 80 y 90. Y lo está viendo ahora de una manera muy agresiva, muy fuerte. El tema de las cárceles y las protestas y mítines en las cárceles de Ecuador, lo que está ocurriendo en algunas ciudades costeras en Ecuador con el narcotráfico que también proviene de nuestro país, de Colombia, y cómo la Policía Nacional ecuatoriana está viéndose, yo no digo que están perdiendo la guerra, pero se están viendo un poco agobiados con la situación que se está dando en índices, en tasas de homicidios y en factores de atención contra el crimen organizado. Por lo que yo voy, porque es que los grupos y el crimen organizado, además ligados con temas como el narcotráfico, tienen poder no solo económico que les permite a ellos tener también armamento, cooptar también mano de obra cualificada en cualquier parte donde ellos estén, y el policía y los cuerpos de policía siguen manejando a veces el mismo rubro y el mismo presupuesto que vienen de tiempo atrás, y no hay un aumento considerable en las capacidades, incluso en el mismo número de hombres. Bogotá, por ejemplo, tiene un problema que no se ha podido solucionar, y es la tasa de policías por 100.000 habitantes. Esa es la queja constante de todos los alcaldes que llegan a la ciudad de Bogotá y dicen que la policía no tiene los nombres adecuados y ideales para contener las necesidades de seguridad. Entonces, claro, aquí es donde viene uno. Hay espacios que de todas maneras se dejan abiertas y brechas también que se dejan abiertas, y es ahí donde el crimen organizado llega y ocupa el lugar que de pronto el policía está dejando. Es una lucha continua. De todas maneras, decir que la guerra la están ganando los delincuentes, yo no me atrevería a decir. Es una situación difícil de contener. El Estado social de derecho y los países hacen sus máximos esfuerzos para contener el crimen y lo que ocurre en las calles, pero sí se necesita una mayor inversión en seguridad, y los países tienen que hacer mayor inversión en seguridad, especialmente en nuestros países. El caso de Ecuador, hoy estaba hablando con alguien lo que está ocurriendo en Ecuador, con el tema, por ejemplo, de los bananeros, de la extorsión, del secuestro. Me sorprendió un informe que, bueno, hasta lo puedo compartir por interno, que leí este fin de semana, que salió no es un portal, es una asociación de varios medios de comunicación que se llama Conectas, y hablaba de un tema de invasión de tierras que están haciendo en Ecuador narcotraficantes en zonas costeras para tener la posibilidad de sacar droga por esas zonas costeras, pero además para apoderarse de terrenos que no les pertenecen y están invadiendo las tierras. Y eso es toda una mafia que se organiza. Además, la investigación ahí no es fácil de contener, y también los cuerpos de policía en esas zonas están viéndose imposibilitados de poder atender eso. Mafias que funcionan con inspectores de policía, con jueces, con gente de las mismas localidades que están generando este espacio para que los narcotraficantes se adueñen de terreno. Entonces, claro, el crimen organizado avanza, va rápido, y los cuerpos de policía tratan de contener, no ganan la batalla, no la ganan, pero en algunos sitios sí se están viendo dificultades. Muchas gracias, Carlos. Roberto, ten la bondad en la otra parte de la pregunta, ¿no? Y es interesante, muchas veces se ha hecho en ese sentido, el tema del uso de la mano dura de la policía durante tantos siglos. Bueno, no diría tantos siglos, puede abarcar 1 o 2 máximo, pero en todo caso en ese sentido. ¿Ha sido así? ¿Ha dado resultado? ¿Da resultado la mano dura? ¿Qué crees tú?
Yo no sé si calificarlo como mano dura. Entiendo que cuando aquí se hablaba de mano dura o en Latinoamérica se empezó a hablar de mano dura en contraposición a las políticas precisamente que se generaron allá en Nueva York, ¿no es cierto?, con la tolerancia cero. Y la tolerancia cero no es mano dura, no es ir más allá o ser muy, muy duro con los delincuentes, sino hacer cumplir la ley, nada más que eso. Y atacar a las circunstancias predelictuales. Nosotros en Argentina durante muchísimos años, desde los años 30, de la década del 30 hasta los 80 y pico, tuvimos algo que eran los edictos policiales, eran las contravenciones, las conductas predelictuales estaban contenidas en un código de contravenciones, donde si lo miramos hoy, había una irregularidad en cuanto a que la policía era juez y parte, porque el oficial de policía hacía un procedimiento, traía a una persona detenida por cualquier delito, desorden, vagancia, la que fuere, y el juez era el jefe de policía. Se imponía una multa o si no cabía la multa, tantos días de arresto. Y en esa época que yo la viví los últimos años de la época de los edictos policiales, la policía tenía el control de la calle. Desapareció ese código contravencional, se generó un código que se llamó Código de Convivencia, con el cual nunca se detuvo a nadie. La policía se limitaba a hacer infracciones municipales que nunca los imputados pagaban o cumplían arresto, y hoy se ha perdido todo eso. Pero entiendo que la mano dura como tal no existe. La mano dura es lo que nosotros conocemos como hacer cumplir la ley. Hoy en Buenos Aires una persona orinando detrás de un árbol a las 2 de la tarde no comete ninguna infracción. O nadie puede imponer una sanción por esa acción, por esa actitud. En aquel momento había una contravención que era un desorden y esa persona venía a la comisaría, se le hacía una causa contravencional, y si no tenía antecedentes pagaba una multa. Un ebrio, una persona en estado de ebriedad en la calle, era remitida a la comisaría por su seguridad y por la seguridad de la sociedad. Una persona que conducía en estado de ebriedad era conducida a la comisaría y estaba por lo menos detenido hasta que se le pasaba el estado de alcoholización. Hoy no existe eso y eso genera situaciones que van desde lo predelictual a lo delictual. Una pintada en una pared, una rotura de un vidrio, hoy no tiene prácticamente penalidad. Y mucho menos, como decía Carlos, en una protesta social. Acá cada vez que lo lindo que tenía la avenida Corrientes y la 9 de julio eran los comercios con muchas vidrieras iluminadas, y hoy en momentos donde hay protestas sociales, parece que estuviera en un gueto, porque todas persianas metálicas, se cierran todas las persianas, los comerciantes pierden un montón de dinero porque tienen que pagar alquiler y pagar sus impuestos y todo, y no pueden trabajar porque tienen una protesta a día por medio. Entonces, yo creo que la mano dura como tal o con la significación que se le quiere dar no existe. Y pasa por ahí, por aquello que conocíamos como tolerancia cero, la teoría de las ventanas rotas y todo eso que conocimos y estudiamos en algún momento, que es ni más ni menos que hacer cumplir la ley. Hacer un grafiti y pintar una pared implica un daño en una propiedad y alguien tiene que hacerse, y el que lo hizo tiene que hacerse responsable de eso. Porque si no, vale todo. Si no nos hacemos responsables de nuestras acciones, vale todo. Y eso se traslada a la sociedad, se traslada a las escuelas. Calculo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Chicos que agreden a los maestros, y hoy los padres van a la escuela
a protestar por una reprimenda que recibió el hijo. Yo en mi época, y calculo que a ustedes les pasaría lo mismo, a mí me ponían una mala nota y no quería volver a casa. No porque mis viejos fueran agresivos ni me golpearan, ni mucho menos, pero yo me moría de vergüenza. Y seguramente iba a recibir un castigo. Hoy no es así. No es así. Yo tengo, mi hija es maestra, tengo familiares en la docencia, y hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los chicos. Entonces, ya desde las bases, desde muy chiquitos, se van formando en esto de no respetar la autoridad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Roberto. Y ya como decía anteriormente, Edison, vamos llegando al final. No sin antes agradecerle al señor coronel de la Reserva de la Policía Nacional, Carlos Alberto Vargas Rodríguez, y a Roberto Salvador Ontiveros de Argentina. Les vamos a ceder 30 segundos, mi coronel, y a Roberto para sus últimas palabras de despedida a la audiencia, y agradecerles de antemano pues por haber asistido. Un tema muy, muy bueno, muy bien tratado. Como bien decían, queda mucha tela por cortar. Vamos a tratar de hacerlo más adelante y los volveremos a invitar a seguir hablando del tema. Así que, mi coronel, sus palabras. No, muchas gracias. Yo creo que estos debates, estas charlas, estas disertaciones son muy importantes porque pues, escuchamos planteamientos, pero también escuchamos posibles cursos de acción y algunas recomendaciones que se pueden ser tenidas en cuenta. No podemos perder la esperanza, tenemos que seguir firmes precisamente a los grandes desafíos y quienes tenemos la obligación por la experiencia que por tiempo hemos llevado, lo mejor es poder compartir esto y ayudarnos mutuamente en un propósito común que es la que nos asiste a todos. Muchas gracias por esta invitación y cuenten conmigo. Gracias a usted, mi coronel. Roberto, lo escuchamos. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Siempre a las órdenes para este tipo de debates. Quienes amamos esta profesión podemos pasarnos, no 2 horas, no días, podemos pasar charlando de estas cosas y tratando de encontrar soluciones que son demasiado difíciles, ¿no es cierto? Así que, de nuevo, Edison, Henry, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a disposición, como siempre, Henry, sabés que estoy al otro lado del teléfono, y siempre enriquecen estas conversaciones, como decía Carlos. Gracias a todos y gracias a los oyentes también que estén por ahí participando de esta edición. Bueno, muchas gracias, realmente agradecerles por haber acudido a esta invitación, por habernos escuchado, sus experiencias, sus conceptos, sus conocimientos, bastante profundos y realmente muy dicientes. Pues nada, decirle a la audiencia que a partir del programa de hoy y hasta el programa del 31 de octubre, todos los jueves del mes de octubre, vamos a certificar la asistencia a nuestro programa con el 80%, es decir, 4 programas de los 5 que vamos a presentar en el mes de octubre, y lo certificaremos como seminario en el tema que estamos tratando, que es agresiones al personal de policía y de seguridad privada en cumplimiento de sus funciones. Así que, por favor, en las redes sociales donde nos están viendo, dejar su concepto, su comentario, déjenos su nombre claro para la emisión del respectivo certificado. Y una vez termine el 31 de octubre, le estaremos enviando a donde usted nos diga, correo o WhatsApp, le estaremos enviando el certificado en PDF. Pues nada, agradecerles realmente la asistencia y desearles muchos éxitos, una buena noche y una feliz noche. Yo les cedo el micrófono a Edison. Bueno, solamente someterme igualmente a este agradecimiento. Ha sido un lujo estar con ustedes, Carlos, Roberto, y a todos aquellos que nos vieron hoy y nos verán, porque obviamente esto queda grabado para mientras dure la parte digital y la humanidad. Pienso yo, no sé cuál de las dos
primero termine, pero en todo caso hasta ahí será. Amigos, que pasen muy bien. Un abrazo, hasta luego. Buenas noches.